Bueno, Lo que estaba diciendo, para que entiendan la diferencia entre neurosis y psicosis, que hay una película muy interesante, tiene sus años, se llama Una mente brillante, ¿sí? Y es la historia de un premio Nobel de matemática que desarrolló una psicosis de muy joven cuando entró a la universidad. Y entonces, como para que puedan ver, digamos, igual, obviamente que es una película y es una manera de explicar lo que le pasa internamente a alguien que desarrolla una enfermedad grave como es una psicosis. Este personaje que realmente existió, ¿sí? Eh, Desarrolla esta enfermedad y tenía Perdón, digamos, profe, ¿puedo decir algo sí, a Agostina? sí, dale. Hago, si apagás tu micrófono no se escucha, no se van a escuchar los chicos, porque yo escucho a la profe y a los chicos cantando de fondo. Pero no quiero que piensen mal, ¿no? Si tenés alguna duda, lo chateás. Sí, si Y no, ahora se cuando quedó muda, necesitas porque claro, apagó el preguntar micrófono. algo, cuando necesites preguntar algo, abrí el micrófono, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a insistir, la película es muy buena, si la pueden ver, buscar y verla, se llama Una mente brillante. Y la verdad que ahí se ve claramente la diferencia entre quién es el psicótico y quién es el neurótico, ¿no? Porque la neurosis se ve clara en la mujer de él, que sostiene una realidad que para ella no la acepta, no la quiere aceptar. Entonces desarrolla síntomas ella neuróticos, pero el psicótico era él. Él tenía su mundo y ese mundo para él existía, ¿sí? Existe, esa realidad. A ver, esto no quiere decir que no podía este hombre desarrollar su capacidad intelectual. De hecho, fue un premio Nobel. Y además estamos hablando de o sea, finales de los años 60 del siglo XX, donde la medicina todavía tenía digamos, medicamentos bastante agresivos que ahora, en realidad, hay mejores medicinas, están mucho más trabajadas, mucho más adelantadas. Pero si no tenés medicina, es muy difícil poder eh, mejorar la calidad de vida de alguien que es psicótico, ¿no? O sea, que necesita tratamiento. Eh, Me parece que no está Agostina. Bueno, si vuelve a entrar. Bueno, a ver, chicos, entonces, diferenciemos estas dos cosas. ¿Qué trataba Freud en ese momento? Neurosis. ¿Qué tipo de neurosis? La histeria. Esto es lo que nosotros estábamos hablando recién, Natalia, de qué se trata la histeria, ¿no? Porque tenemos a lo mejor una idea de qué es la histeria y no tiene, pues está, digamos que en, en el común de la gente quedan ciertas teorías y ciertas cosas del psicoanálisis que se hicieron populares, y una de ellas es la histeria. Y me parece que muchas veces se utiliza una parte de esa enfermedad neurótica por el todo, y no es así. O sea, cuando en lo cotidiano, en lo vulgar, dicen, pero esta es una histérica, ¿cuándo? Cuando reacciona en forma agresiva, cuando eh, alguien se le acerca diciendo me sedujo y cuando se le acerca dispara, ¿no? Que hay ciertos mitos acerca de la histeria que no tienen nada que ver con la enfermedad en sí, que tiene un montón de síntomas, ¿sí? Que en sí. O realidad sea que histérico, si yo te digo que hay que histérico, es una expresión nomás. es una expresión, exactamente, Porque el histérico es una enfermedad, ¿en serio? claro, Mm. es una ¿Y neurosis. qué es entonces? Bueno, vamos a Ah, explicarlo. Viste que hablábamos del primer caso que toma eh, Breuer y que lo discute mucho, lo analiza con Freud,
Sí. Es el primer caso que Freud publica junto con él. Pero Freud nunca la vio personalmente a Ana O, sino que revisó todas las anotaciones y todo lo que había dejado como caso escrito Breuer. Histeria en un principio se creía que era una enfermedad, una neurosis de las mujeres nada más. De hecho, histeria viene de histeros, ¿no? Histeros en griego es útero. Muchas veces se pensó que las mujeres tenían estos síntomas porque habían nacido con el útero al revés. O sea, la medicina a veces la pifia, ¿no? Bastante. Hasta que se dieron cuenta que no era físico y que tenía que ver con lo psicológico. Y que por eso Freud interviene con Breuer en este caso y descubre que esta mujer sí padecía histeria, pero que había vivido situaciones, sobre todo en la infancia, que habían dejado una huella en su mente que por una situación puntual, que fue cuando se enferma el padre de Ana O, es donde surgen todos estos síntomas. Esperen que está entrando Evelyn. ¿Sí? ¿Me estabas diciendo algo, Adriana? Que no es solo de la mujer, sino que es del hombre también. Claro, exactamente. ¿Qué pasaba, chicos? En la realidad, cuando decimos que la neurosis es esa realidad que yo no quiero aceptar y que me produce, ¿sí?, rechazo, por lo cual mi mente genera un montón de síntomas, porque esa realidad no la puedo transformar, síntomas que en la mayoría de los casos que trabajó Freud y Breuer, eran síntomas físicos en el cuerpo, ¿no? Antes explicábamos que esto era somatizar. Soma es cuerpo. Es decir, poner en el cuerpo algo que es de la mente. ¿Se entendió eso? Entonces yo me quedé con la histeria. La histeria es el mal. Ahí voy. La histeria es justamente esto. Es poner, desplazar, ¿no? Por eso se llama, la llamaban Freud y Breuer histeria de conversión. ¿Por qué? Porque desplazo de mis pensamientos, de la mente, desplazo esto que me angustia, que no acepto, que me traumatiza, lo corro de la mente y lo pongo en el cuerpo. Desplazo, convierto ese síntoma psicológico que me duele, que me angustia, que me hace daño, lo corro y lo pongo en el cuerpo. ¿Se entendió, Alex? Sí. Bien. Diversos Sí, síntomas. es una histeria de conversión que Pones en el te cuerpo. desplaza al cuerpo. Por eso hay gente que se corta, que se lastima o que le pega a la gente y todo eso. ¿A eso quiere decir? A ver, son cosas distintas. La histeria, una cosa es que yo me lastime conscientemente, por supuesto que es una neurosis, hay algo que está mal en mí, pero la histeria no es que yo hago consciente eso, aparece el síntoma en mí. Por ejemplo, en el caso de Ana O, cuando ella se queda toda la noche cuidando al padre que estaba enfermo, y apoyó el brazo así porque se quedaba como dormida, ¿no? Y luego tiene una parálisis de ese brazo. Ella no es que lo busca Profe, ¿le conscientemente. puede decir a lo que no se escucha, no escucho nada, profe? Porque ponen el micrófono y está la tele y todo eso de fondo. ¿No escuchan? No, porque hay alguien que tiene el micrófono y tiene la música o la tele puesta. Ah, ok. Chicos, silencien los Apague el micrófono. micrófonos. Chicos, silencien los micrófonos. Ahora. ¿Ahora se escucha? Ok.
Entonces, lo que vos decís, Alex, es que alguien se autoagreda, que puede partir de una neurosis, ¿sí? Ahora, lo que yo digo es un síntoma que aparece en vos, en tu cuerpo, sin que vos sepas la causa. ¿Por qué te apareció? ¿Me expliqué? Ok. Lo que vos decís es otra cosa, es autoagresión o agredir a otros. Que también tenemos que distinguir entre neurosis y psicosis. El psicótico puede ver en mí un monstruo que lo va a atacar, entonces me ataca por defensa, porque su delirio hace que yo vea cualquier cosa. Vuelvo a los delirantes que fueron a la marcha contra el virus, ¿no? Que iban y decían que, o sea, agresivamente atacaban a la gente porque decían que estaban defendiendo una mentira, que no era verdad que el virus existía. Eso es un delirio, es un discurso delirante, no es real. Ahora, la agresividad del neurótico, nos queda claro que es alguien que es agresivo porque quiere imponer y ya parte de una personalidad. En otro momento vamos a hablar la diferencia entre agresividad y violencia. Son cosas distintas. La agresividad es una cosa y la violencia es otra, ¿sí? La agresividad es algo, o sea, forma parte del ser humano. La violencia es una decisión, ¿sí? Adoptar conductas violentas es una decisión, es consciente, no es que yo lo hago sin querer. No lo hago como el psicótico que ve al monstruo verde que me va a atacar, entonces lo ataco. La violencia es consciente y decisión que parte de una personalidad. Ahora, la violencia utiliza la agresión como modo de existir, como modo de expresarse. Pero es otra cosa, chicos. En otro momento hablamos de esto. Entonces, ¿se entiende por qué ellos, Breuer y Freud, comienzan ambos a buscar el mejor método para ayudar a Ana O? Porque cada vez que ella salía de una sesión con Breuer, mejoraba. Ella incluso decía que esas sesiones eran como la limpieza de las chimeneas, ¿no? Que les limpiaba las chimeneas, o sea, lo que tenía en la cabeza. Pero que después estos síntomas volvían. Entonces, Freud dice que entonces lo que hay que dejar es el método hipnótico, porque la persona no puede reconocer que esas cuestiones que aparecían en su mente en estado hipnótico eran propias, es decir, historias generalmente de la infancia. Miren, ¿por qué mujeres? ¿Por qué tantas mujeres tenían esta patología? ¿Por qué desarrollaban histeria? Era una sociedad, digo, muy represora, donde la mujer tenía un valor muy bajo, y los varones, y sobre todo en los sectores de la sociedad, de la nobleza, digamos, ¿no? Porque era un imperio. Entonces, esas familias de la alta sociedad, que todo lo tapaban, todo tenía que ser perfecto, y por supuesto sus mujeres tenían que cumplir pautas que tenían que responder a lo que se esperaba de ellas, ¿sí? Pero básicamente de lo que no se hablaba, y que Freud después lo tuvo que desmentir, miren cómo presionaba esa sociedad, de lo que no se hablaba era de los abusos sexuales intrafamiliares, ¿sí? Casi todas las mujeres, Ana O no la atendió Freud, pero el caso Dora, que sí atendió Freud, y otros casos, tenían que ver con que en estado hipnótico o de catarsis, porque después Freud seguía poniéndole la mano en la frente, decía, bueno, diga lo primero que le viene a la mente. O luego el análisis de los sueños que hizo Freud, que a través del análisis de los sueños llegó a lo más profundo de nuestra mente, que es el inconsciente, pudo descubrir que la mayoría de esas mujeres habían sido abusadas en su infancia o preadolescencia. Después tuvo que desmentirlo porque la misma sociedad se le vino al humo,
cómo esos padres tan buenos, perfectos, de la clase social más alta y respetable, iban a tener esas conductas. Bueno, de hecho, Freud tuvo que decir, mis histéricas me mienten, ¿no? Como que era mentira, y tuvo que decir que eran todas fantasías sexuales infantiles, pero de verdad existieron, porque en un principio lo dijo, ¿sí? En un principio lo dijo. Y de hecho, pasaron un montón de años, chicos, y sin embargo, hoy en día es muy difícil aceptar que esta cuestión existe, y que los chicos no mienten, y que las mujeres no son histéricas que mienten para perjudicar al marido o al padre de esa criatura o a quien abusó de esa criatura. Cuesta, si bien se ha aprendido un montón acerca de digamos, la consecuencia traumática que deja el abuso sexual infantil, la justicia sobre todo, que opera como esa sociedad victoriana, represora de Viena actualmente, descubrir, por más que los psicólogos hagan estudios y con todas las técnicas que la psicología pueda aportar y demás, casi no hay casos donde se diga, acá ocurrió esto. ¿Sí? Esto lo digo después de muchos años de trabajar con el tema. Cuesta aceptarlo. Cuesta aceptar, imagínense lo que le pasa a un chico que sufre esta cuestión. Entonces, por eso digo que la mayoría de estas mujeres que desarrollaban esta neurosis, que desarrollaban la histeria, tenían que ver con situaciones traumáticas de su infancia y por lo general que tenían carácter sexual. ¿Se entendió ahora, chicos? Ok, me alegro. Bueno, como verán, el psicoanálisis nos lleva a bucear a lo más profundo de la mente humana y a distinguir cosas, como por ejemplo, ¿quién está enfermo? ¿Quién desarrolla una neurosis grave? ¿Quién desarrolla una psicosis, que es ya de por sí una enfermedad grave? ¿Y quién es un psicópata? La psicopatía se duda en ponerla en una enfermedad. En realidad se considera psicópata a la persona que no tiene conciencia moral. Después vamos a ver de qué, por ahí hablaba antes Alex del super yo, ¿no? Pero todavía no nos metamos con eso porque si no vamos a hacer lío. Pero no tiene conciencia moral, no le incorporó. Entonces no siente culpa, pero sabe perfectamente lo que hace. No es como el psicótico, que es el loco, que cree que está haciendo algo porque su realidad es lo que su mente le dicta. El psicópata sabe muy bien lo que hace, pero no le importa. No puede angustiarse. No se angustia, no siente culpa, por lo cual actúa sin ningún tipo de censura, ¿sí? Y desafía cualquier límite o cualquier situación que le ponga un límite o trate de modificar lo que hace. ¿Se entendieron las diferencias de estas tres instancias? Para no mezclar, digamos. Porque a veces creemos que es un enfermo, el psicópata, y algunos autores dicen que sí, pero en realidad no es un enfermo. Tiene una personalidad que puede enfermar a los otros, pero no es un enfermo. Sabe lo que hace, ¿sí? Es consciente de sus actos. ¿Me quieren preguntar algo, chicos? ¿El psicópata es consciente de sus actos, decís? Totalmente. No es lo mismo que psicótico, el No. psicópata. No, para nada. El psicótico no sabe lo que ¿Qué es tiene psicótico? el loquito, el psicótico, ¿sí? El que desarrolló Claro. una ¿El esquizofrenia. psicópata? El psicópata sabe lo que tiene enfrente y que está causando daño. Pero le falta la conciencia moral. Claro, que no se Le falta la angustia. conciencia moral. Claro. Como él no se puede... O sea que, aparte, el tipo tiene una, él como tiene él, una personalidad agresiva, ¿no?
A veces sí, a veces no. Pero ser violento es porque él quiere. Ah, pero o sea, hasta lo que entiendo ahora, ser violento es porque es una decisión. ¿Y qué Alex, pasa con la sí. gente que te contesta, ay, yo actué en caliente? Viste que es un segundo. Bueno, es distinto. Mi hermano una vez discutió con alguien en el auto y le tuve que agarrar la campera para que no baje el auto, porque es como que te agarra, ¿no? Claro, pero por eso Que es digo, un segundo. es distinto un acto agresivo que el violento. Y el violento no siempre es psicópata. No siempre. Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia de la persona violenta? Que sabe que está dañando al otro, siente culpa, se arrepiente, pide disculpas, pero vuelve a hacerlo. Lo vuelve a hacer. ¿Se entiende? Porque su personalidad no le permite hacer otra cosa. No se trata, no trata su propia neurosis para decir, a ver, ¿por qué hago esto? No le importa porque adquiere un lugar de poder que lo mantiene, digamos, con a todo el mundo a su alrededor. Ahora, el violento común, de personalidad violenta, sí se angustia, en un momento se da cuenta del daño que produce, se angustia, pide perdón, y cuando todo se acomodó, vuelve a juntar bronca, a juntar frustración propia, no por los otros, y empieza a descargar sobre los otros otra vez en un ciclo interminable, el violento, común y silvestre. El violento, okay. El psicópata a lo mejor ni siquiera levanta la voz, pero con acciones que realiza, hace que los otros se lastimen con sus acciones y jamás va a reconocer que la otra persona está lastimada, dolida, ¿sí? No va a aceptar esto y no va a angustiarse por lo que hace. Por eso sus actos repetitivos no tienen lo mismo que ver con el violento común de personalidad violenta. No es cíclico, es siempre así el psicópata. El psicópata siempre se relaciona de la misma forma. Y a veces no hace falta ni que levante la voz. Por eso cuando te dicen, sentí que me destruía, que me desarmaba internamente, solamente cuando movió la tacita y me miró y me dijo tal o cual cosa. Y ahí me paralicé. ¿Se entiende esto? Y sin embargo, esa persona no levantó ni la voz, pero te tiró frases como para desarmarte, te pega en el centro de tu persona, te desarma y te tiene bajo control. Pero jamás se va a arrepentir de esa acción, nunca. Lo va a seguir haciendo. Me explico. Por eso, a veces cuando hay gente que dice, bueno, pero algunos se pueden recuperar en la cárcel, ¿no? Habría que darles la oportunidad que salgan, y yo digo que no, porque el psicópata, puede ser que otros sí, puede ser que el violento o la persona violenta que actúa violentamente llegue al punto de matar a alguien, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá llegué, terminan presos y tal vez esa persona tiene la posibilidad de recuperar una vida. De todas maneras, chicos, no lo vi yo en tantos años de mi trabajo, porque la sociedad misma avala la violencia como modo de relación. De hecho, hoy mismo hubo 2 casos de 2 muertes en pandemia. Así que imagínense, o sea, la vida de la otra persona es un objeto propio, ¿no? De la persona violenta. Y decide tomarla en el momento en que decide tomarla. Por eso digo, hay violentos comunes de personalidad violenta. Por eso le preguntaba. Con rasgos por eso le preguntaba. ¿Y la persona que no es violenta, qué es? ¿Existe? Que no tiene violencia. Pero por supuesto que existe la persona no violenta. De ahí no quiere decir que seas una planta, que vos seas
no sé, un potus colgando O de sea, el una que sabe usar maceta. la violencia, o sea, claro, o sea, el que sabe usar la violencia, para decirlo así, No, entonces espera, quiere corre decir la que es un palabra, psicópata, está enfermo. corre la palabra. La violencia no es una característica humana, la construimos. ¿Los policías cómo hacen entonces? Para El Alex, policía, el guardacárcel es violento, déjame ¿no? terminar la idea. La naturaleza humana Mm. tiene una posibilidad de la agresividad, porque si no, no llegamos a adultos. Si no nos defendemos agresivamente en algunas situaciones, no sobrevivís. Ah, claro, eso digo. Ahora, la violencia es un acto de abuso de poder. Claramente eso. Creo que te contesté con la policía, ¿sí? Es abuso de poder. Una cosa es que a vos te repriman violentamente porque esa institución sabe que tiene que actuar de determinada manera para frenar un acto peor, y otra cosa es que haga abuso de autoridad. La policía no te tiene por Ok. qué pegar Ah, un ahora sí tiro en la entendí. nuca, tiene otras maneras de reprimir un Vamos, acto vamos a poner violento. algo más, no, voy a poner algo más doméstico. A Por ver, ejemplo, levantate, anda a comprar, levanta, hace esto, hace lo otro. Le hablo a mi mamá, ¿eh? Hace esto, hace lo otro, anda, venís a un punto de que, che, vieja, andate a cagar, boluda. O sea, no le puedes contestar no. siempre bien. Cuando te están psicopateando, como se dice, No, o tu mamá no cuando. te está psicopateando si te manda a comprar 20 veces. Tu mamá te está diciendo, Sí, por pero favor, anda a comprar y dejate de joder. Punto. ¿No? Ahora, pero psicopatear si te es dice otra pendejo de cosa. mierda, Te agredió. cuando te No tratan una- mal, Bueno, el claro, eso maltrato, digo. A el mí me puedes pedir todo lo que maltrato, vos quieras, a mí me puedes pedir mil cosas, pero a mí me lo pedís mal, yo te voy a mandar a cagar. Lo voy a hacer, pero te voy a mandar a cagar. está bien. Eso es agresividad. ¿Eso qué es? Agresión. Yo soy agresivo, entonces. No, todos lo somos. Pero es hasta que me molesta. Todos lo somos. El Eso es tema lo es que que voy. hay límites. Cuando ya se pone en juego el poder entre las personas, ¿quién tiene el poder? Ahí es donde empieza a jugar la violencia, chicos. Porque si yo te contesté mal y te dije andate a cagar y me di cuenta que mi agresividad no tuvo filtro, vuelvo para atrás y digo, discúlpame, no te quise decir eso, pero me sacaste. Por favor, ¿charlamos? Claro. Esa es una persona no violenta. Una persona violenta no tiene otra manera de comunicarse si no es a través de la agresión. No puede, no quiere sentarse a dialogar como dos personas. Utiliza el abuso de su poder a través de la palabra, de lo físico, de lo económico, de lo psicológico, de lo sexual, para que la otra persona Si no te haga, dan sexo, también. para que Si la ponerle otra tu pareja. persona haga lo que yo quiero que haga. Entonces, es un hecho de pelea de poder. ¿Qué me ibas a preguntar, Alex? Si tu pareja no te quiere dar sexo porque te portaste mal, ¿es violencia? Ajá, mira la pregunta que me decís. El sexo, chicos, no se da. Yo soy una persona muy sexual, así que perdón, así que. No, a mí no me ofende, no Perdón, me o sea, no sé. asusta. Te quiero Bueno, decir no, pero, que el quizás sexo, capaz que un día me ven relacionando, charlando de eso y no quiero que se asusten. Yo no, soy pero si muy. el primero que va a hablar de eso es Freud y estamos hablando de él. Así que quédate tranquilo. No, Yo lo ok. que quiero decir es que el sexo no se da. El sexo se actúa con la otra persona, ni se da ni se quita. Uno tiene ganas o no tiene ganas. Te portaste bien, te portaste mal, qué sé yo, eso no es un niño. No le está dando un juguete a un chico. El Claro. sexo es un acto consensuado de dos adultos. Si no quieren, no quieren, punto. Vas a tener que esperar o buscarte otra novia. Si no hay consenso, no hay Es violencia sexual. relación, no hay No, acto. hay acto No, pero violento. yo hablo de que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, se muera de ganas. Vamos a Sí, sacar el sexo. Vos sabés que a la persona le gusta mucho el jugo de naranja, ¿no es sí, cierto? sí. Que hace todo el día para llegar ese día, para llegar a ese momento y tomar el jugo de naranja en paz. Sí, Y vos sabés
vos te portás mal con la persona que te da el jugo de naranja. Es Entonces la persona portarse que mal. te da el jugo de naranja Estamos hablando de no te... personas adultas, ¿no? Claro. Bueno, te estoy dando un ejemplo, déjame, ¿me dejas terminar? O sea, yo no te puedo contar a vos lo que pasó No, porque es no, mi vida no, personal, pero obviamente que estamos no. hablas de un entendiendo. portar, Yo no te no, digo, no, ¿sabes lo que obviamente, pasó? Che, pero hablas de me un portarse me encontré un mal, mensaje qué y sé volví yo, a tengo no te una puedo nena de decir. 8 años No, que che, se volví a las porta 3 de la mal, mañana en pandemia, no te puedo decir. ¿entendés? Yo lo que voy, portarse mal en una, no, sí, vos sabés lo que te estoy hablando. Si vos tuviste pareja, la tenés, portarse mal significa que hay unas reglas en la familia Sí, que se por tienen que supuesto. cumplir, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de decir el respeto. Cuando vos te faltás el respeto, ya ahí decís, ahí te Ah, portaste bueno, mal. Cuando vos le faltás el respeto está a tu bien, pero pareja. entonces, Ok. Entonces, esa persona que tiene jugo de naranja te dice, mirá, che, o no te dice nada, directamente tal es cual, porque ¿me si entendés? estás esperando todo Obviamente el día para que si a tomar mí ese alguien me jugo trata de mal, naranja, no vas a hacer nada que dañe el momento ese, ¿entendés? ahí está, ¿viste? Me Entonces, parece. tú también lo haces, entonces. O sea, a mí, por ejemplo, a mí no sé si me siento castigado, pero eh, nada, A siento que es ver, como que cuando hay Alex, una falta de respeto en el medio, es como, Alex, eso creo, pero quiero saber si eso es violencia. no, a ver, violencia es faltarle respeto a la otra persona. Cuando la otra persona pierde Ok. el deseo, lamentablemente lo perdió. Por más que vos tengas ganas de jugo de naranja, la naranja se transformó en pizza y ya está. Entonces, No, el pero si vos deseo sabes que es no, el si vos te deseo. das cuenta que no, digo, eso te digo, ¿Cómo, cómo? No entendí. que si vos sabes que la otra persona Sí. tiene deseo, ¿Cómo sabes? ¿me entendés? Pero lo hace, porque bueno, obviamente vos conocés a la persona. Sí, y Y la que lo conocés hace cuando te propósito. dice que no. En ese momento dice no, Claro, no yo sé te cuando es un no de no, y cuando es un no de no porque no, Alex, el no ¿me entendés? no tiene ninguna continuidad. El no es no y punto. No hay deseo, punto. Cuando es sí, cuando es no es no. Es muy sencillo eso en el sexo. Ok, sí, Es bueno, sencillo. Es no, ok, ¿por qué? No, ¿por qué no? Bueno, listo, ok. es así. Cuando es sí, genial, se encontraron los deseos. Cuando es no, es no. No, te lo hace a vos. Generalmente cuando el deseo desaparece, se lo hace uno a uno mismo, porque perdió el deseo, lo cual es interesante, Sí, también, la verdad. sí, también. Se pierde uno, pero bueno, por alguna razón se pierde el deseo. Chicos, la realidad cuando decía Freud, eso es el neurótico. Lo que hay ahí me gusta, pero no lo quiero ahora. Punto. Y eso hay que respetarlo. ¿Está bien? Y no porque como un niño hiciste mal las cosas, entonces no. Bueno, por alguna razón algo pasó en Ah, esta relación. claro, yo pensé que era eso. Y miran, yo creo que la otra, que es muy difícil, miren, la tarea de la psicoterapia es encontrar la naturaleza del deseo. Miren si hay pavada de tarea, ¿no? Que hay que llegar al inconsciente y volver, trabajar en eso a través del terapeuta. No es tan sencillo. Mucho menos que un otro te diga, mira, yo sé que tu deseo es así. No lo sabe uno mismo, lo va a saber el otro. No, lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando el deseo de lo que sea se apaga, hay algo en la fuerza instintiva de la que habla Freud, que se llama libido, que se obturó, se frenó, se apagó, ¡pum!, algo pasó. No es que desaparezca la rueda del deseo, pero en este momento se obturó, algo Pero pasó. puede ser cansancio también, Cada persona puede haber tendrá, cansancio, la persona sabrá por pero qué. el cansancio también, el cansancio también hace que se apague eso. Hay muchas cosas. A veces el cansancio, a veces miles de situaciones cotidianas. Cada persona va a tener que buscar en sí mismo qué le está pasando y por qué le pasa lo que le pasa. Chicos, tenemos un minuto y me encantó la clase. ¿Quieren? Prendan los micrófonos y antes que se corte, díganme qué les pareció hoy esta charla.
Estuvo muy buena, profe. Bueno, ¿se llevan más cosas que el video? Sí. Sí. Bien. Sí, en el Aclara fondo un también poquito, nota también. aclara un poquito lo que vimos, lo que yo les mandé por video y escrito. Sí, Sí. sí, se aclara. Bien. ¿Todos vieron? A ver, Carolina, ¿pudiste ver el video de la clase? No sé si me escucho, creo. Ahí está. ¿Viste el Tiene el video? micrófono apagado. Sí. Ok. Bueno, chicos, antes que se corte, que queda un minutito, lean el cronograma de las clases. Así ya saben lo que vamos a ver la próxima clase. En video. Porque el lunes que Perfecto. viene no tenemos Zoom. ¿Sí? Lo Bueno, tenemos dentro, fíjense en el cronograma, la fecha del próximo Zoom. Igual ya claro, les es Ok. voy semana por medio. a semana por medio, pero nos vamos a ver en la otra materia. Miren los cronogramas, ¿sí? Sí, sí. Ok. Bueno, chicos, un gusto, me encantó estar con ustedes en la clase. Esperemos que nos podamos ver más seguido, que puedan estar todos. Nos estamos viendo y bienvenidos.